Exaltado en los cielos, de llenas de bondad, eres digno de alabar, no hay otro igual. Anhelos que matan. No sé si alguna vez han escuchado una predicación narrativa, pero esa es la forma en la que quiero compartírselas hoy. Entonces, si ven que es algo extraño, es una forma diferente. ¿Y a quién no le ha importado alguna vez el qué dirán? Por el qué dirán me he visto de cierta manera y hago comentarios que me hacen quedar bien. Por el qué dirán elijo esta carrera que es más aceptada por mi familia y mis amigos. Por el qué dirán publico lo más chévere de mi vida en las redes sociales, aunque realmente no la esté pasando bien o muy bien en esos momentos. ¿Y qué dirá el Señor de mí? Todo lo que me preocupa de lo que otros digan de mí, ¿será importante a la hora de ser testigos de Jesús? Aunque no había redes sociales en el primer siglo, desde siempre ha habido personas más preocupadas por el qué dirán que por ser un fiel testigo de Jesús. Este es el trágico relato de una pareja que pasó a la historia precisamente por eso, porque estaban más preocupados por el qué dirán que por ser un fiel testigo de Jesús. Pero, ¿por qué registrar una historia trágica? Porque al quedar registrada, el Espíritu Santo cuida que la iglesia sea un fiel testigo de Jesús. ¿Un fiel testigo de Jesús? Sí, eso, precisamente. El Espíritu Santo cuida que la iglesia sea un fiel testigo de Jesús. Entonces, vengan conmigo para que contarles los detalles de esta trágica historia. Todo ocurrió en aquel bello momento en el que la vida de la primera iglesia cristiana nace como un sol radiante sobre un mundo ansioso de esperanza. Esta era una iglesia que realmente se amaba. Se reunían para comer juntos, para orar, para leer las Escrituras. En sus reuniones, el Espíritu Santo descendía como una cálida brisa y llenaba sus corazones de alegría y de fortaleza. Y en medio de un mundo egoísta, la primera iglesia cristiana brillaba como un faro. Su amor fraternal los llevaba a compartir sus posesiones con generosidad, sin tacañería. Ellos lo hacían movidos por el amor. Para ellos, lo más importante era que no hubiera necesitados, no había una ley que les dijera esto, nadie los obligaba, pero ellos se preocupaban de que todos tuvieran por igual, que todos tuvieran techo y comida y abrigo. Muchos vendían lo que tenían y llevaban el dinero a los apóstoles para que lo repartieran. Bernabé fue uno de ellos. Sí, Bernabé. ¿Cómo olvidarlo? Bernabé fue tan generoso al vender ese terreno que había heredado de su familia y que venía en posesión de su familia desde sus tatarabuelos. Pero no todos eran como él, aunque querían serlo. Ananías, por ejemplo, quería brillar como Bernabé. ¿Cómo ser generoso como Bernabé sin deshacerme de mi herencia, sin perderlo todo? Pensaba Ananías. Mientras Ananías le daba vueltas en la cabeza a estas cosas, Satanás entra en la escena y le lanza una carnada que llenó su mente de una luz oscura. Y él vio esto como un descubrimiento. Si tal vez puedo vender la propiedad y quedarme con algo del dinero, pensó Ananías. A Ananías le pareció una buena idea, pero tenía dudas. ¿Y si...? Ananías comenzó un monólogo interno donde se hablaba a sí mismo, nadó en el mar de sus pensamientos en busca de justificaciones en su corazón que le dieran permiso para zarpar con su plan al mar adentro. Nadie se va a dar cuenta. Esto no es tan grave. Por el contrario, vas a quedar bien. Vas a quedar como un hombre generoso, como Bernabé, que vendió su terreno heredado y entregó el dinero a los apóstoles. Bernabé quedó muy bien parado. Tú también vas a quedar así.
con todo el mundo bien. Y además te va a quedar una platica que nunca sobra. Tú te lo mereces. Trabajas como un burro todos los días. De verdad que no es tan malo, Ananías. Más bien es un acto de bondad, donde todos van a ganar. Vas a bendecir a muchas personas, entre ellas tú mismo. Tú puedes manejarlo con prudencia. Esta es una oportunidad que no debes desaprovechar. Además, si tu esposa también está de acuerdo, si ella, que es tan quisquillosa y tan cantaletosa, lo ve con buenos ojos, puedes asegurar que hasta Dios está en el asunto. Así cavilaba Ananías con una sonrisa que fue expandiéndose en su rostro hasta cubrirlo de extremo a extremo. Y fue así como Ananías aceptó la propuesta de Satanás, sin remordimientos. Entonces llevó a cabo su plan secreto y se presentó donde Pedro, segurísimo de que todo iba a salir como lo había pensado durante varias noches. Lo que Satanás no le recordó a Ananías es que, si bien podía decirle una mentira a Pedro, a Dios no se le escapa nada. Ananías, en medio de su euforia, olvidó las palabras de aquel salmo: aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes todas. Tú me has examinado y conocido. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ananías pretendió engañar a Dios, pero su plan secreto en realidad no lo era. Ananías, ustedes y yo necesitamos ser conscientes de que todas nuestras acciones, incluso nuestras intenciones del corazón más secretas, están a la vista de Dios. Él lo conoce todo, todo, todo. Y estando allí en la pequeña salita donde Pedro recibía a los creyentes para cualquier oración o consejo, Ananías, con el cuello estirado y una ceja levantada y pensando que estaba envuelto en un halo de luz por tanta bondad, de repente cae de su nube y se estrella contra el piso como una bola de plomo, cuando escucha la pregunta de Pedro, claramente iluminado por el Espíritu Santo. Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Le mentiste y te quedaste con una parte del dinero de la venta. La decisión de vender la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Para regalarlo o no, tú podías decidir. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios, le dijo Pedro sin pelos en la lengua. Permitiste que Satanás llenara tu corazón. Fue parte de la sentencia de Pedro. Ananías había permitido que en su corazón se concibiera, creciera y naciera un engaño. Ahí, justo en su corazón, él tomó las decisiones que lo llevarían a este punto. Pedro, como su pastor, más que buscar razones o explicaciones de Ananías, buscaba llevarlo a reflexionar, que cayera en cuenta de la gravedad de sus intenciones y de sus acciones. Pero Ananías estaba atrapado en su propio ser. Él era un hombre ansioso por ser reconocido. Su corazón era gobernado por un fuerte deseo de quedar bien con los demás, especialmente con los apóstoles y la iglesia. Él no era un hombre generoso, pero fingió serlo. Él era más bien ambicioso, materialista, pero su anhelo de ser aprobado era aún mayor. Por eso estuvo dispuesto a deshacerse de su propiedad, si con esto quedaba en la lista de los buenos hombres y generosos de la iglesia, que compartieron sus propiedades para dárselo a los necesitados, como Bernabé, con quien seguramente él se comparaba. Ananías estaba preso en su propio corazón. Ananías era un nuevo creyente que participaba de las dinámicas de su nueva iglesia. Por eso estaba al tanto de que muchos vendían sus propiedades para repartirlas en la comunidad. Pero esto le inquietaba a Ananías,
quizá le quitaba el sueño. En realidad, él no quería compartir sus bienes, era la herencia familiar, pero ¿cómo quedarse atrás? Quizás cada vez que alguien más traía el dinero de la venta y la entregaba en la iglesia, era un dolor de cabeza para Ananías. Quizás pensaba, ¡ay, otro sapo! Es que no podía quedarse con sus bienes, nadie lo está obligando. La presión social empezó a ganarle a Ananías. Su baja autoestima lo llevó a buscar aceptación a cualquier precio. En su afán de ser reconocido y aceptado, arrastró a su mujer a su mentira y a su desgracia. El anhelo por ser aprobado era mayor que todo lo que tenía, incluso mayor que el amor por su esposa, mayor que la lealtad a su Dios, a quien estuvo dispuesto a defraudar con tal de un poco de protagonismo social, con tal que su máscara, que definía su imagen pública, no dejara de brillar. Por otro lado, dejar una parte del dinero en su bolsillo le aseguraba comer bien y darse unos gusticos por una buena temporada. Ananías, ustedes y yo necesitamos buscar la valoración propia en el hecho de ser hijos de Dios y tener su imagen. No necesitamos tener más títulos, más ropa, más belleza, más popularidad, más habilidades, más bondad. No necesitamos buscar que nos acepten. Ya Dios nos ha aceptado, tal como somos, porque somos sus hijos y fuimos creados a su imagen. Y sí, al suelo no solo cayó el ego de Ananías, también cayó su cuerpo, sin vida. El pecado oculto no solo le había tapado los oídos para no escuchar al Espíritu Santo, también le robó la existencia. Ananías, un buscador de protagonismo social, lo logró de una manera que nunca lo hubiera imaginado. Su funeral lo transmitieron en vivo, toda la ciudad se enteró, los jóvenes lo enterraron y Ananías fue tan popular como lo había deseado. Tan popular que 2000 años después seguimos hablando de su trágica historia. Mientras sepultaban a Ananías, parecía como si resonaran en el aire las palabras del Señor. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Quizás muchos recordaron estas palabras que se hacían aún más vivas estando allí en el funeral de Ananías. Entonces todos se llenaron de un gran temor al ver cómo el juicio de Dios había caído sobre Ananías. Todos comprobaron que el Espíritu Santo no solo vino para consolarlos y para darles poder para predicar, vino también para iluminar, mostrar lo oculto, juzgar, castigar, producir temor reverente. Todos comprobaron también que el Espíritu Santo no se puede engañar, ni enredar, ni manipular. Comprobaron que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es santo, es justo, es Señor. Y si tenían alguna duda, comprobaron que el Espíritu Santo es Dios. La primera iglesia cristiana, ustedes y yo, estamos bajo la mirada de un Dios de amor que también es juez. El Espíritu Santo conoce esos pensamientos y esos deseos secretos nuestros. Si seguimos adelante con ellos, sin dudar, el Espíritu Santo nos pondrá en evidencia y al final nos dará de acuerdo a lo que hayamos hecho. Aunque este parece el final de este trágico relato, aún falta mucho por suceder. Safira, la despistada Safira, entra en la escena. Todo el mundo sabía del funeral de Ananías, menos su esposa Safira. Unas horas después, Safira llega a la casa de Pedro. Él la hace pasar. Desde aquí, todos miramos la escena, lo que está ocurriendo como si fuera la escena de una película de terror. Esa salita donde Pedro recibe a los creyentes es el lugar donde la gente entra viva y sale muerta.
Podemos escuchar una música de suspenso mientras vemos a Zafira entrando a la salita mientras se sienta y acomoda su vestido de mujer elegante y pudiente. ¿Pasará lo mismo con Zafira? Pasará lo mismo si ella así lo decide. Pedro le hace una pregunta perspicaz a Zafira. Dime, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? El volumen de la música de suspenso aumenta, abrimos más los ojos, se nos acelera el corazón. Desde aquí rogamos que Zafira diga la verdad. Cruzamos los dedos, hacemos fuerza. Zafira, por favor, di la verdad. Sí, ese es todo el dinero, contestó ella, como dando el primer palazo para acabar su propia tumba. Pedro, quien le había dado la oportunidad de confesar para salvarse de su trágico destino, no tuvo más remedio que expresar la sentencia que no quería pronunciar. ¿Por qué? ¿Por qué, Zafira, te pusiste de acuerdo con tu marido para atentar al Espíritu del Señor? ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para engañar al Señor? Aquí, justo afuera, en la puerta, están los jóvenes que enterraron a tu esposo. Ellos también te sacarán cargando a ti, le dijo Pedro con dolor. Zafira era una mujer privilegiada. En aquella época y en aquella cultura judía, las mujeres no tenían voz. Eran contadas con las propiedades de sus maridos en un inventario. Ellas no tenían poder de decisión, más bien debían sujetarse a lo que sus esposos decidieran. Incluso debían seguir la fe que su esposo escogiera. Sin embargo, esta Zafira, nuestra Zafira, es una mujer que opina y aprueba. Tiene voz y voto. Zafira acompaña a Ananías en su plan y participa de él. Y es que a este hogar había entrado Jesús. Los nuevos creyentes aprendieron de él que la mujer es valiosa igual que los hombres. Piensa, siente, actúa y puede aportar con su saber, tanto en la casa como en la iglesia, igual que los hombres. Pero, ¿qué había en el corazón de Zafira que cuando recuperó su voz, la usó de esta manera? Zafira recuperó su voz y su voto para decir: sí, estoy de acuerdo, hagámoslo. Zafira no se sorprende con la propuesta de Ananías, no se ruboriza ante el pecado, no se incomoda, no siente temor a Dios al escuchar lo que su esposo está planeando. Por el contrario, se siente cómoda con la idea y por esto no le cuesta nada sumarse a su plan. Pedro, habiendo visto por el Espíritu Santo todo esto en el corazón de Zafira, la cuestiona. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para engañar al Señor? Pedro ha discernido que ella no fue una mujer obligada por su marido a mentir para encubrirlo, como ocurría normalmente en la cultura. Él ha entendido que ella participó y estuvo de acuerdo por voluntad propia. Sin embargo, Pedro, en su corazón de pastor, la confronta con el deseo de darle a ella la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Pero ella responde sin saber que se está echando la soga al cuello. Zafira, al escuchar la sentencia de Pedro, balbuceó algunas palabras confusas, no alcanzó a decir nada coherente, las tripas se le hicieron un nudo, la garganta se le cerró, no alcanzó a llorar a su marido y aunque sintió la punzada del arrepentimiento y de la culpa, no alcanzó a deshacer sus pasos. La última oportunidad que tuvo fue cuando Pedro le hizo la pregunta, pero ella la desaprovechó. Ya era demasiado tarde, las consecuencias de sus acciones la habían alcanzado. Zafira pierde nuevamente su voz, porque los muertos no hablan. Zafira, ustedes y yo necesitamos preguntarnos de qué manera usamos la voz frente a la posibilidad de un pecado. ¿Para desaprobarlo o para alentarlo? ¿Me ruborizo frente al pecado? ¿Me incomodo y lo rechazo? ¿O el pecado es una cosa más de la vida que puedo hacer sin sentirme mal?
¿El pecado tiene un lugar en mi corazón? ¿Apruebo con mis comentarios los pecados socialmente aceptados o levanto mi voz para oponerme a ellos, aunque esto me haga quedar mal con los demás? A Safira le pareció que estaba actuando bien. Los jóvenes, mientras la llevaban al cementerio, quizás pensaban y recordaban las palabras del proverbio: todo camino es recto para el hombre en su propia opinión, pero el Señor examina los corazones. Los jóvenes fueron los primeros testigos de las consecuencias que trae tomar tu propio camino y no el del Señor. De desobedecer, de engañar, de no escuchar las advertencias, de darle rienda suelta a los malos deseos del corazón. Pedro, al encargarle esta tarea de la sepultura a los jóvenes, les dio la oportunidad de tener una lección viva que no olvidaran fácilmente. Cuando ellos fueran los líderes de la iglesia, cuando ocuparan el lugar de Pedro y de los apóstoles, sin duda recordarían que pecar no es cosa de niños ni de juegos, que pecar es cosa seria y nos mete en problemas con Dios y con las personas a nuestro alrededor. Pecar, dándoles rienda suelta a los deseos de tu corazón, afecta las relaciones con tu familia, con la iglesia, con la comunidad. La primera iglesia cristiana, ustedes y yo, tenemos la responsabilidad de ser modelos de fe para las nuevas generaciones. En el futuro, cuando ellos, los más jóvenes, sean los encargados de la iglesia, imitarán la manera en que nosotros los adultos hoy hacemos las cosas y vivimos la fe. La noticia de Ananías y Zafira cayendo muertos al instante en que fueron descubiertos se hizo viral. Todo el mundo hablaba de esto. La iglesia, igual que los jóvenes, también reflexionaba en el asunto. La nueva iglesia pensaba en el compromiso que significaba caminar en su nueva fe, en cómo ser testigos de Cristo, en cómo mostrar el reino de los cielos, no solo con las palabras, sino con la vida entera. Y es que esta primera iglesia cristiana era conocida en la ciudad y fuera de ella por ser su testimonio de amor, por su testimonio de amor, de generosidad, de servicio. No había entre ellos alguien que se acostara con hambre, o un huérfano que tuviera que irse a las calles para sobrevivir, o una viuda vendiendo su dignidad para darle de comer a su familia. No había nada de eso, porque la comunidad de fe se ocupaba de todos. Todos se relacionaban con tranquilidad y con transparencia. Pedro y Juan eran un ejemplo para todos, eran un modelo a seguir. Y en medio de eso tan bonito, aparece la historia de Ananías y Zafira como una mosca en la leche. ¿A ustedes no les parece que esta historia ya no las han contado? Hagamos memoria. Ya había pasado algo parecido con Acán. Ahora sí la recuerdan. ¿Recuerdan esa historia? Estaban conquistando la tierra prometida. Dios había dado la orden de que al entrar a un lugar no se quedaran con nada de las cosas de la gente del pueblo. A eso que le llaman el botín de guerra. Era prohibido quedarse con el botín de guerra. Pero Acán, con unos problemas en su corazón muy parecidos a los de Ananías, se guardó un lingote de oro y un manto babilónico que era de un tejido espectacular. Él se imaginaba luciendo ese manto en su mansión que se construiría después de vender el oro. Pero sus planes se fueron al piso. Igual que Ananías, Dios lo descubrió en público. Y toda su historia terminó con Acán, su familia y todos sus bienes exterminados por Dios a la vista de todos. ¿Por qué tan fuerte? Quizás se preguntaban los que vieron lo ocurrido con Acán y también con Ananías. Después de esto no vemos más gente morir fulminados por un pecado. Si fuera así, no habría nadie en esta iglesia, ni predicadora hubiera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios fue tan severo? Acán estuvo en los inicios de la iglesia, de la llegada del pueblo a la tierra prometida. Ananías en los inicios de la iglesia cristiana. En ambos inicios,
Casi que podemos ver la mano de Dios empuñada en el cielo, descendiendo lentamente para propinar su castigo y ¡pum! Su pueblo tembló. Y así lo recordarían como el día en que Dios sentó un precedente para enseñarle a su pueblo que el Espíritu Santo cuida de que la iglesia sea un fiel testigo de Jesús. Ananías y Zafira, nuevos creyentes en quien habitaba el Espíritu Santo, no estaban siendo testigos de Jesús, sino todo lo contrario. Con su forma de actuar, negaban a Cristo. No honraban al Señor, no reflejaban su carácter ni los valores del reino. Esta iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, era un referente. Todas las demás iglesias, nacientes por toda Asia, Europa y África, miraban a ella cuando tenían dudas de cómo hacer las cosas. Así que esta fuerte elección del Señor para la iglesia de Jerusalén no fue solo para ella, fue para todas las iglesias fundadas por Pablo y los apóstoles, y para todas las iglesias de todos los tiempos y de todo el mundo hasta hoy. Fue para la iglesia Confraternidad de Toscana también. Estas historias quedaron tatuadas en la memoria del pueblo para la no repetición, porque el Espíritu Santo cuida que su iglesia sea un fiel testigo de Jesús. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Pero no hemos terminado. Vamos nosotros ahorita a hacer un ejercicio. Ahí donde están sentados, en parejitas o de a 3 personas, como les quede más cómodo, vamos a dialogar por unos 5 minuticos con unas preguntas que van a aparecer allí en la pantalla. Ya ahí están las preguntas. Entonces recordemos esta historia, cómo se titula esta predicación: Anhelos que matan. Estamos en esta serie de el mes de las relaciones y vamos a compartir unos desafíos para la semana. ¿Qué desafíos nos quedan a partir de esta palabra del Señor del día de hoy? El primer desafío: estar atentos durante la semana a las motivaciones de nuestro corazón. A veces pasamos como de largo y no estamos escuchando lo que el corazón está moviéndose. ¿Por qué quiero hacer esto? Preguntarnos eso. Preguntarnos si nuestra motivación honra al Señor o busca una autoaprobación, protagonismo, alimentar nuestra ego. Ese es el desafío 1. Desafío 2. No dejar pasar la oportunidad de confesar nuestro pecado. Pongámonos a cuentas con Dios. Cuidemos nuestras relaciones. Eso no hay que dejarlo para después, eso es rapidito. Cuentas claras y chocolate espeso. Desafío número 3. Comprometernos a ser fieles testigos de Jesús y así convertirnos en puertas para que otros entren al reino de los cielos. Ser puertas abiertas, un corazón sin problemas, ¿cierto? Siendo fieles testigos de Jesús. Tenemos esos 3 desafíos para la semana. No es tan fácil, ¿cierto? Pero bueno, que el Espíritu Santo nos recuerde y de repente algún desafío aplica más para uno que otros. Entonces ese, en el que el Espíritu Santo nos está chuzando un poquito, ese es al que más le tenemos que prestar atención. Entonces vamos a orar al Señor y a darle gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por dejar escrito esta historia de Ananías y Zafira que me desafía hoy, que me recuerda que tengo un corazón corrupto, inclinado al mal, inclinado a satisfacer mis propios deseos, más que a hacer tu voluntad. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a cuidar nuestro corazón, a recordar que tú nos conoces al derecho y al revés, que tú conoces nuestros pensamientos, nuestros deseos, las intenciones del corazón. Ayúdanos a arrepentirnos de pronto de aquello que estamos pensando hacer, que no está bien. Señor, que podamos arrepentirnos de eso, Señor, a tiempo, antes de que las consecuencias nos alcancen. Señor, queremos honrarte a ti, porque tú eres un Dios santo, justo, bueno. Sana nuestro corazón, Señor, de esos malos deseos, de esos anhelos que matan, que nos van a traer problemas. Sana nuestro
nuestro corazón, Señor, de todos esos anhelos que están contrarios a tu palabra y que nos hacen tener malas relaciones con otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos tuyos, a vivir tu palabra, Señor, a ser ejemplo para otros. Que nuestro corazón sea tan transparente, Señor, tan libre de problemas, de egos, de odios, de resentimientos, de deseos vanos, Señor, que los demás puedan verte a ti a través de nosotros. Y que seamos esas puertas, Señor, abiertas para que otros lleguen al reino. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón para ti, a recordar siempre, Señor, que guardemos el corazón, como dice el proverbio, porque de él mana la vida, o el salmo. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos al corazón, advertirnos, recordarnos cuando hay algo que no está bien, por hacernos señas. Ayúdanos, Señor, a tener corazón, oídos atentos y abiertos para escuchar cuando nos hablas. Muchas gracias, te damos, Dios. Amén. Dios les bendiga.